¿Por qué algunas personas comienzan a alejarse justo cuando empiezas a verlas con más claridad? ¿Por qué ciertos ambientes se vuelven extrañamente pesados cuando permaneces en silencio, simplemente observando? Y si la verdadera razón de la incomodidad que muchas personas sienten cerca de los empáticos no fuera la sensibilidad, sino la capacidad de revelar aquello que nadie quiere admitir sobre sí mismo. Tal vez ya hayas vivido eso, la extraña sensación de notar cambios sutiles en el comportamiento de las personas, el silencio que aparece después de ciertas conversaciones, las miradas incómodas cuando permaneces demasiado callado, como si el simple hecho de ver fuera una amenaza. El problema es que la mayoría de las personas no quiere ser comprendida profundamente, quiere ser aceptada superficialmente, quiere mantener intactas las máscaras que construyó para sobrevivir socialmente. Y cuando alguien percibe el miedo escondido detrás de la confianza, la envidia detrás de la amabilidad o la tristeza oculta dentro del humor constante, algo empieza a romperse. El empático no destruye ilusiones con palabras, las destruye simplemente con su presencia, y es exactamente por eso que muchos terminan volviéndose solitarios sin darse cuenta. Porque ver demasiado cambia la manera en que ves el mundo, pero sobre todo cambia la manera en que el mundo empieza a mirarte. Existe un momento silencioso en la vida de ciertas personas en el que el mundo empieza a parecer demasiado artificial. No es algo que ocurra de golpe, es lento, casi imperceptible. Primero comienzas a notar pequeños cambios en el comportamiento de las personas. Después percibes miradas cargadas de tensión escondida. Y entonces, sin entender exactamente cuándo ocurrió, descubres que ya no puedes ver a los demás de la misma manera. Ese es el inicio de la separación. El empático no nace solamente con sensibilidad emocional. La mayoría de las veces desarrolla percepción porque necesitó sobrevivir emocionalmente desde muy temprano. Los ambientes inestables crean mentes observadoras. Los niños que crecieron rodeados de cambios repentinos de humor aprenden a identificar el peligro en el tono de voz, en el silencio, en la expresión facial. Se vuelven expertos en percibir aquello que nadie dice. El problema es que esa habilidad no desaparece en la vida adulta, evoluciona. Y mientras más evoluciona, más difícil se vuelve participar normalmente en las relaciones humanas, porque el empático empieza a percibir lo que sostiene muchas conexiones sociales, la actuación emocional. Personas fingiendo interés, fingiendo seguridad, fingiendo felicidad, fingiendo moralidad. La convivencia humana funciona a través de acuerdos invisibles donde todos aceptan no mirarse demasiado profundamente unos a otros, pero el empático rompe ese acuerdo sin darse cuenta. Siente cuando alguien está sonriendo mientras siente rabia, percibe la envidia escondida dentro de los elogios, nota la incomodidad detrás de ciertas amabilidades exageradas, y aun cuando permanece callado, su presencia empieza a incomodar, porque pocos soportan la sensación de ser leídos emocionalmente. Carl Jung creía que todo ser humano construye una máscara social para sobrevivir dentro del grupo. Esa máscara protege aquello que escondemos incluso de nosotros mismos: miedos, resentimientos, vanidad, impulsos destructivos. El problema es que las personas muy perceptivas empiezan a ver pequeñas grietas en esa estructura, y eso crea tensión. No porque el empático desee exponer a alguien. De hecho, casi siempre ocurre lo contrario. Las personas sensibles generalmente evitan el conflicto, intentan comprender a todos a su alrededor. Pero hay algo inevitable en quien ve demasiado. Su sola presencia hace que los demás se sientan observados internamente. Ahí es donde comienza el distanciamiento silencioso. Las personas empiezan a medir sus palabras cerca de ti. Ciertas amistades se vuelven extrañas, algunos individuos desaparecen sin una razón clara, otros crean narrativas para justificar su propia incomodidad. Piensas demasiado, eres muy intenso, analizas todo, pero esas frases esconden algo más profundo. Lo que realmente incomoda no es tu intensidad, es la sensación de que puedes percibir aquello que intentaban ocultar, y eso genera soledad, porque llega un momento en que el empático comprende algo doloroso. Mientras mayor es su conciencia emocional, menor parece ser su capacidad de pertenecer completamente a los ambientes que lo rodean. Las conversaciones superficiales empiezan a cansar. Ciertas relaciones parecen demasiado vacías para sostenerse.
La mente comienza a observar constantemente lo que existe detrás de las palabras, y entonces nace un cansancio difícil de explicar. Sigues presente físicamente, pero una parte de tu mente comienza a momento a alejarse del mundo, como si pudiera ver una capa invisible de la realidad humana que la mayoría de las personas decidió ignorar para seguir viviendo en paz. Esa es la verdadera maldición de la percepción, porque después de que alguien aprende a ver más allá de las máscaras, fingir que no vio se vuelve imposible. Escucha esto por un momento. La mayoría no arruina su vida por falta de capacidad. La arruina por pequeñas decisiones impulsivas repetidas todos los días. Una reacción, una emoción mal controlada, una necesidad constante de aprobación. Y con el tiempo, eso destruye respeto, relaciones y enfoque, pero existe una forma diferente de operar, más fría, más consciente, más estable. Grabamos un video explicando cómo empezar a desarrollar ese tipo de mentalidad en la práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el QR o entra al enlace de la descripción o del primer comentario fijado. Existe una diferencia entre escuchar a alguien y ver realmente a alguien. La mayoría de las personas pasa toda su vida siendo solamente escuchada. Cuentan historias cuidadosamente editadas sobre sí mismas. Eligen qué partes mostrar, qué emociones esconder, qué dolores convertir en personaje, y casi siempre eso funciona, hasta que se encuentran con alguien que percibe más allá de la narrativa. Carl Jung creía que todo ser humano carga una sombra, una parte oculta de la personalidad formada por deseos reprimidos, inseguridades, impulsos agresivos y emociones que aprendimos a esconder para ser aceptados socialmente. El problema es que esa sombra nunca desaparece, solo se oculta detrás de la máscara social, y las personas muy sensibles suelen percibir las filtraciones de esa máscara sin esfuerzo, sienten la rabia escondida detrás de la educación exagerada, la envidia disfrazada de consejo, el orgullo oculto dentro de la falsa humildad. Pequeñas señales que pasan desapercibidas para la mayoría empiezan a volverse imposibles de ignorar. Al principio eso parece una ventaja. Las personas se acercan porque se sienten comprendidas. Dicen que tienes una energía diferente. Sienten comodidad en tu presencia porque, por primera vez, alguien parece verlas sin juzgarlas. Pero hay un detalle oscuro en eso. Ser visto profundamente también genera miedo. Porque cuando alguien siente que fue percibido más allá de la superficie, pierde parcialmente el control de su propia máscara, y el ser humano teme eso. Por ese motivo, muchos empáticos viven relaciones intensas que terminan de manera extraña, sin una explicación clara, sin grandes conflictos aparentes. La conexión simplemente comienza a deteriorarse. La otra persona se vuelve defensiva, distante, irritada por cosas pequeñas, y casi nunca entiende el verdadero motivo de su incomodidad. La sombra comenzó a sentirse observada. Jung decía que aquello que reprimimos en nosotros mismos tiende a proyectarse en los demás. Una persona llena de rabia e inconsciente verá agresividad en todas partes. Una persona dominada por la envidia acusará a otros de arrogancia. El ser humano rara vez soporta mirar directamente su propia oscuridad, entonces crea enemigos externos para escapar del caos interno. Y es exactamente ahí donde el empático se convierte en un objetivo, porque tu presencia activa procesos inconscientes en las personas. Incluso en silencio interrumpes su comodidad psicológica. Tu percepción funciona como un espejo involuntario. Y los espejos no muestran solo belleza, también muestran grietas. Eso explica por qué las personas sensibles suelen escuchar las mismas acusaciones una y otra vez. Eres muy intenso, piensas demasiado, eres frío, analizas todo, pero esas frases normalmente esconden otro mensaje. Cerca de ti no puedo fingir completamente, y pocas cosas despiertan más hostilidad que perder la capacidad de sostener una ilusión sobre uno mismo. Lo más cruel es que el empático rara vez quiere provocar eso. De hecho, muchos pasan años intentando disminuir su propia percepción para seguir perteneciendo. Fingen no notar ciertas manipulaciones, ignoran señales evidentes, se obligan a participar en relaciones superficiales para evitar el aislamiento. Pero algo dentro de ellos empieza a morir cuando hacen eso, porque después de que la mente aprende a ver profundamente, fingir ceguera se vuelve agotador, y entonces aparece la soledad silenciosa que Jung comprendía también.
La sensación de percibir demasiado para seguir viviendo de manera inconsciente, pero sentir demasiado para volverse completamente indiferente al mundo. Ese es el conflicto del empático. Ve la sombra humana, pero aún así sigue deseando conexión. El exilio más doloroso no ocurre cuando alguien es abandonado, ocurre cuando la persona sigue rodeada de otros, pero ya no logra sentirse parte de ellos. Ese es el punto al que muchos empáticos llegan sin darse cuenta. Al principio la percepción parece un don, entiendes las emociones rápidamente, percibes intenciones ocultas, puedes sentir cambios sutiles en el comportamiento de las personas. Eso crea conexiones intensas. La gente se acerca porque por fin se siente comprendida. Por primera vez, alguien escucha sin interrumpir, observa sin juzgar, percibe sin exigir máscaras perfectas. Pero hay una trampa silenciosa en eso. Mientras más profundamente alguien es comprendido, más vulnerable se siente. Y la vulnerabilidad asusta. Poco a poco comienzas a notar un patrón extraño repitiéndose en tu vida. Las personas se acercan intensamente y luego se alejan lentamente. Algunas desaparecen sin explicación. Otras crean distancias sutiles. Ciertas relaciones empiezan a cargar una incomodidad difícil de nombrar, como si tu presencia despertara algo que nadie puede explicar claramente, porque en el fondo sí lo despierta. Te conviertes en un recordatorio viviente de aquello que los demás intentan olvidar sobre sí mismos, y el ser humano tiene una necesidad desesperada de preservar su propia narrativa interna. Todos crean historias psicológicas para sobrevivir. Soy una buena persona, soy maduro, soy justo, soy fuerte. El problema es que esas narrativas rara vez son completamente ciertas. Debajo de ellas existe miedo, vanidad, resentimiento, competencia e inseguridad. La mayoría logra mantener esas contradicciones ocultas a través del ruido cotidiano. Trabajo, redes sociales, conversaciones superficiales, humor constante, distracciones. Pero cerca de alguien muy perceptivo, el ruido disminuye y entonces la persona empieza a escucharse a sí misma. Por eso tantos empáticos terminan experimentando aislamiento psicológico, no porque odien a las personas. Muchas veces es exactamente lo contrario. Sienten demasiado profundamente, observan demasiado, absorben demasiado, y con el tiempo eso crea un desgaste invisible. Empiezas a entrar en ambientes y sentir su peso emocional inmediatamente. Ciertas conversaciones drenan tu energía en minutos. Algunas miradas parecen cargadas de tensión oculta. Pequeñas falsedades sociales comienzan a cansarte más de lo que deberían. Lo que antes parecía convivencia normal empieza a sentirse como actuación emocional. Y entonces algo cambia dentro de ti. Tu tolerancia a la superficialidad comienza a morir, no por arrogancia, sino por saturación. Llega un momento en que el empático se da cuenta de que pasó años intentando adaptarse emocionalmente a ambientes que exigían silencio psicológico, ambientes donde demasiada sinceridad incomodaba, demasiada sensibilidad asustaba, demasiada profundidad alejaba a las personas. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Hablas menos, te alejas más temprano, prefieres el silencio al esfuerzo de participar en interacciones vacías. No porque hayas perdido la capacidad de amar, sino porque comenzaste a sentir agotamiento frente a relaciones construidas únicamente para mantener apariencias emocionales. Y eso asusta, porque poco a poco aparece la sensación de estar viviendo detrás de un vidrio invisible. Observas al mundo funcionar normalmente, pero algo dentro de ti ya no logra sumergirse completamente en él otra vez, como si hubieras despertado a mecanismos emocionales que ya no pueden ignorarse. Muchos empáticos entran en conflicto consigo mismos en esta etapa. Se preguntan si se volvieron fríos, si están exagerando, si perdieron la capacidad de confiar en las personas. Pero la verdad suele ser más profunda. Su percepción maduró más rápido que los ambientes donde viven. Y cuando la conciencia y el sentido de pertenencia dejan de caminar juntos, nace el exilio interno. No es un alejamiento físico. Es la sensación lenta y perturbadora de ya no poder fingir inconsciencia para seguir perteneciendo. Tal vez por eso tantas personas sensibles terminan desarrollando una soledad difícil de explicar. No una soledad por ausencia humana, sino una soledad de incompatibilidad emocional,
como si una parte de ellas estuviera cansada de traducir aquello que nadie a su alrededor parece dispuesto a ver. Y lo más peligroso es que, después de cierto punto, regresar ya no parece posible, porque cuando alguien aprende a percibir las estructuras ocultas de las relaciones humanas, la inocencia social desaparece para siempre. Existe una razón por la cual ciertas personas comienzan a evitarte después de algún tiempo. No importa cuánto hayas sido amable, disponible o comprensivo, en algún punto algo cambia. El ambiente cambia, la mirada cambia, la cercanía pierde naturalidad, y casi nunca es porque hayas herido a alguien, es porque te convertiste en un espejo. El ser humano puede lidiar mucho mejor con las críticas que con los reflejos. Una crítica puede negarse, un reflejo no. Cuando alguien se ve parcialmente revelado en la presencia de otra persona, despierta una tensión inconsciente. Y eso es exactamente lo que sucede cerca de individuos extremadamente perceptivos. No necesitas confrontar a nadie, no necesitas exponer mentiras, no necesitas decir absolutamente nada. Tu percepción silenciosa ya genera suficiente incomodidad, porque las personas sienten cuando están frente a alguien que observa más allá de la superficie, perciben cuando sus palabras no están siendo aceptadas automáticamente, cuando sus personajes sociales no funcionan por completo, y eso produce una sensación psicológica difícil de soportar, la sensación de estar emocionalmente desnudo. Al principio, muchos empáticos confunden eso con culpa propia. Intentan parecer más ligeros, más distraídos, más normales. Fuerzan risas, fingen no notar ciertas manipulaciones, intentan disminuir su propia intensidad para seguir perteneciendo, pero algo dentro de ellos se resiste, porque después de que la mente aprende a ver los patrones humanos con profundidad, fingir ceguera empieza a generar agotamiento emocional. Y entonces surge un fenómeno peligroso, el distanciamiento silencioso. Empiezas a seleccionar los ambientes con más cuidado. Ciertas conversaciones parecen insoportablemente artificiales. Algunas personas drenan tu energía en pocos minutos, no porque sean malas, sino porque exigen un mantenimiento constante de personajes emocionales. Eso hace que el empático parezca distante, pero la mayoría de las veces no es frialdad, es saturación psíquica. Carl Jung creía que aquello que negamos en nosotros mismos gana fuerza en el inconsciente, y mientras más alguien intenta parecer perfecto, equilibrado o moralmente superior, más intensa suele ser la sombra escondida detrás de esa máscara. El empático percibe esas contradicciones involuntariamente, percibe la agresividad escondida dentro de la amabilidad excesiva, el ego oculto detrás de la humildad performativa, el vacío emocional escondido en personas que hablan todo el tiempo, y eso crea un problema inevitable, porque a nadie le gusta permanecer demasiado tiempo frente a alguien que amenaza su fantasía personal. Por eso tantos empáticos terminan escuchando las mismas acusaciones una y otra vez. Piensas demasiado, eres muy intenso, complicas todo, analizas demasiado a las personas. Pero hay algo curioso en esos ataques. Casi nunca aparecen cuando el empático está equivocado. Aparecen cuando percibe algo que la otra persona quería mantener invisible. El espejo nunca es odiado por la mentira, es odiado por la verdad que devuelve en silencio. Y tal vez esa sea la parte más solitaria de todas, darse cuenta de que muchas personas no quieren una conexión profunda, quieren comodidad emocional, quieren relaciones donde puedan seguir escondiendo partes de sí mismas sin ser descubiertas. Pero el empático, incluso en silencio, rompe ese acuerdo invisible, y es exactamente por eso que su presencia se vuelve tan difícil de olvidar y tan difícil de soportar. Llega un momento en que el empático entiende una verdad incómoda. El mundo social funciona mucho más a través de la negación que de la sinceridad. Las relaciones sobreviven porque las personas aceptan, silenciosamente, no mirarse demasiado profundamente unas a otras. Eso es lo que mantiene funcionando amistades artificiales, matrimonios emocionalmente vacíos, familias enteras. La ilusión sostiene estructuras que la verdad destruiría en pocos minutos. Pero cuando alguien desarrolla una percepción emocional profunda, ese mecanismo comienza a fallar. El empático empieza a ver lo que existe detrás de las frases ensayadas, de los comportamientos repetitivos, de las demostraciones exageradas de virtud. Y mientras más percibe,
más difícil se vuelve seguir participando en la actuación colectiva. Ese es el verdadero colapso, no el colapso del mundo, sino el colapso de la inocencia. Comienzas a darte cuenta de que muchas personas no aman de verdad, solo crean dependencias emocionales, que gran parte de la amabilidad social nace del miedo al rechazo, que muchas relaciones están sostenidas por conveniencia, carencia o necesidad de validación. Y percibir eso constantemente cambia algo profundo dentro de la mente. La realidad pierde el filtro. Al principio eso provoca dolor, después cansancio y finalmente silencio. Porque el empático entiende que explicar ciertas percepciones es inútil. La mayoría de las personas no quiere conciencia, quiere suficiente anestesia emocional para seguir viviendo sin enfrentar sus propios vacíos internos. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. El problema es que casi nadie desea realmente hacerlo. Enfrentar la propia sombra exige destruir versiones cómodas de uno mismo. Exige admitir envidia donde antes había moralidad, ego donde antes había bondad, miedo donde antes había arrogancia, y muy pocas personas soportan ese proceso. Tal vez por eso el empático termina volviéndose alguien más silencioso con el tiempo, no porque haya perdido sentimientos, sino porque entendió que la mayor parte de las relaciones humanas ocurre en niveles superficiales de conciencia. Hablar profundamente con alguien que no quiere ver profundamente es como intentar despertar a alguien que eligió seguir soñando. Eso genera una soledad difícil de explicar. Empiezas a sentirte emocionalmente distante de ambientes que antes parecían normales. Ciertas conversaciones cansan, ciertas dinámicas parecen demasiado predecibles. Algunas personas se vuelven tan transparentes que pierden autenticidad frente a tus ojos. Y entonces surge la pregunta más peligrosa de todas: ¿cuánto de la vida social es real y cuánto es solo supervivencia psicológica colectiva? Tal vez esa sea la verdadera maldición del empático, no sentir demasiado, sino percibir demasiado, percibir tanto que ya no puede volver al estado anterior de inconsciencia emocional, porque después de que alguien aprende a ver más allá de las máscaras, seguir creyendo en ellas exige una ceguera que ya no puede recuperarse. Tal vez el problema nunca fue tu sensibilidad. Tal vez el verdadero peso siempre fue ver aquello que muchas personas pasan toda la vida intentando esconder. Y después de cierto punto, ya no existe un regreso cómodo para quien aprendió a percibir las grietas detrás de las máscaras. El empático no sufre porque siente demasiado. Sufre porque percibe demasiado. Pero hay algo importante en todo esto. Ver la oscuridad humana no significa convertirte en parte de ella. Solo significa que despertaste a una realidad que la mayoría prefiere ignorar. Y aunque eso trae soledad, también trae conciencia. Y la conciencia lo cambia todo. Al final, la pregunta ya no es por qué las personas se alejan de ti. La verdadera pregunta es: ¿cuántas ilusiones todavía estás dispuesto a sostener solo para seguir perteneciendo? Gracias por quedarte hasta aquí. Pocas personas soportan mirar temas así hasta el final, y tal vez eso diga más sobre ti de lo que imaginas. Recuerdo una madrugada en la que entendí algo perturbador. Mientras más comprendía a las personas, más silencio cargaba dentro de mí. No era tristeza, era la extraña sensación de darme cuenta de que muchas relaciones sobreviven únicamente mientras nadie mire demasiado profundo. Tal vez tú también sentiste eso mientras escuchabas esto, y si lo sentiste, debes saber que no estás solo en esta travesía silenciosa. Si este video despertó algo que nunca habías logrado explicar, deja tu like, o al menos confirma que todavía hay alguien despierto del otro lado de la pantalla. Comenta la palabra sombra si ya te diste cuenta de cuánto cambian algunas personas cuando sienten que realmente están siendo vistas. Y suscríbete al canal. Después de todo, el algoritmo lleva mucho tiempo observando tu mente. Tal vez ya es hora de usar eso a tu favor. Ahora ten cuidado con el próximo video que aparece en pantalla, porque hay verdades que, una vez que entran en tu mente, ya no vuelven a salir.